Hay muchas cosas que un hijo puede olvidar con el paso de los años. Puede olvidar algunos regalos que recibió en su infancia. Puede olvidar muchas conversaciones, puede olvidar muchas fechas, lugares y momentos en específico. Pero difícilmente olvidará el corazón de su padre. Detrás de cada persona que está aquí en esta mañana, hay una historia relacionada con su padre. Algunos recuerdan a un hombre que estuvo presente en cada etapa de su vida, que trabajó incansablemente por su familia, que los abrazó cuando no tenían o cuando tenían miedo y que los animó cuando querían rendirse. Otros recuerdan a un padre que ya partió la presencia del Señor. Y al recordarlo sienten una mezcla de gratitud y nostalgia. Y también hay quienes al escuchar la palabra padre sienten dolor, porque la ausencia, el rechazo, la indiferencia o las heridas dejaron marcas profundas en su corazón. Por eso el Día del Padre no es solamente una fecha para celebrar, también es una oportunidad para reflexionar, porque la figura del padre tiene un impacto enorme en la vida de una persona. Muchas de las fortalezas, de las luchas, de las heridas e incluso la manera en cómo vemos a Dios han sido influenciadas para bien o para mal por la experiencia que tuvimos con nuestro Padre terrenal. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la paternidad no nació en la tierra, nació en el corazón de Dios. Fue Dios quien diseñó la familia, fue Dios quien estableció la figura del Padre y fue Dios quien quiso, a través de la paternidad, que pudiéramos comprender algo de su amor, de su cuidado o de su gracia. Por eso cuando observamos a un buen padre, vemos un reflejo del corazón de Dios. Y cuando un padre falla, descubrimos cuánto necesitamos al Padre perfecto que nunca falla. Y mis hermanos, al llegar a Lucas 15 encontramos una de las parábolas más conocidas de toda la Escritura. Y les voy a pedir que me puedan acompañar a Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. ¿Lo encontraron, mis hermanos? ¿Ven? Vamos a leerlo juntos. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino a una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Generalmente la llamamos la parábola del hijo pródigo, porque solemos concentrarnos en el hijo que se fue. Pero esta mañana quiero invitarles a mirar la historia desde otra perspectiva, porque el verdadero protagonista del relato no es el hijo que se perdió. Es el padre que nunca dejó de amar. Es un padre que espera,
que observa, que corre, que abraza, que restaura. Y en cada una de sus acciones encontramos un reflejo del corazón del Padre Celestial. Por eso en este Día del Padre quiero invitarles a responder una pregunta importante. ¿Cómo es el corazón de un padre que refleja el corazón de Dios? Pero no quisiera continuar sin antes tener unas palabras de oración. Acompáñenme, por favor. Amado Padre Celestial, venimos, Señor, delante de ti, con corazones agradecidos en este día tan especial. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de toda gracia, el Padre de misericordias, y porque eres la fuente, Señor, de todo amor verdadero. Hoy queremos, Señor, honrarte y reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de ti. Señor, gracias por el regalo de la familia y por la bendición de los padres. Gracias por aquellos hombres que han trabajado incansablemente para cuidar, para proveer, para proteger y guiar sus hogares. Gracias por los ejemplos de sacrificio, de esfuerzo y amor que muchos de ellos han dejado en nuestras vidas. Señor, al abrir tu palabra, prepara nuestro corazón para escuchar tu voz. Quita toda distracción, toda dureza, toda indiferencia. Permite que el mensaje de esta mañana no sea solamente una reflexión más, sino una oportunidad para ser transformados por tu Espíritu Santo. Habla, Señor, a nuestros corazones. Enséñanos a conocerte más profundamente como nuestro Padre Celestial. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, lo primero que vamos a ver en esta mañana es un corazón presente. Vamos a centrarnos en lo que dice el pasaje en el versículo 20 de Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 20. ¿Lo tienen en sus Biblias para volver a leer y recordar? Amén. Muy bien, vamos a leerlo, dice nuevamente, dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Al leer esta parábola, es fácil concentrarnos en el hijo pródigo. Pensamos en su rebeldía, en sus malas decisiones, en su caída y en su regreso. Sin embargo, Jesús no solo quiere que observemos al Hijo, quiere que contemplemos el corazón del Padre. Y hay una frase que revela mucho más de lo que parece, cuando dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo pudo verlo cuando todavía estaba lejos? Y podemos responder, porque lo estaba esperando. Y aquella no fue una mirada casual, no fue que el padre salió ese día por primera vez y coincidió con la llegada de su hijo. Todo indica que durante mucho tiempo había estado mirando el camino día tras día, quizás al amanecer o al caer la tarde. Sus ojos se dirigían hacia el horizonte con la esperanza de volver a ver a aquel muchacho que un día salió de casa. El hijo se había ido, pero nunca salió del corazón de su padre. Y aquí encontramos la primera característica de un padre conforme al corazón de Dios, un corazón presente. La presencia es una de las expresiones más poderosas del amor. Porque la presencia de un padre deja huellas que el tiempo nunca borra. Vivimos en una sociedad donde muchas veces se confunde amor con provisión. Algunos creen que amar a los hijos consiste únicamente en darles una buena educación, en vestirlos bien, en proveerles comodidad o satisfacer sus necesidades materiales. Aunque todo eso es importante, los hijos necesitan algo que el dinero jamás podrá comprar. Es la presencia de su padre.
Los hijos no solamente necesitan una casa, necesitan un hogar. No solamente necesitan alimento, necesitan compañía. No solamente necesitan instrucciones, necesitan estar cercanos a sus padres. Y con frecuencia cuando los hijos llegan a la adultez, no recuerdan cuánto costó el regalo que recibieron a los 10 años, pero sí recuerdan quién estuvo cenando o sentado a su lado cuando tenían miedo. Recuerdan quién los acompañó cuando fracasaron. Recuerdan quién los abrazó cuando lloraron. Recuerdan quién estuvo allí cuando necesitaban escuchar una palabra de ánimo. La presencia deja marcas profundas en el corazón. Por eso la ausencia de un padre suele producir heridas tan difíciles de sanar. No porque el hijo necesite perfección, sino porque fue creado con la necesidad de ser amado, de ser afirmado, de ser acompañado. Y los estudios sociales muestran constantemente que muchos de los problemas que enfrenta nuestra sociedad tienen relación con la ausencia de la figura paterna. Cuando el padre desaparece, muchas veces desaparecen también la dirección, la seguridad, la identidad. Y precisamente por eso la Escritura le da tanta importancia a la paternidad, que Dios diseñó al padre para ser una influencia constante y visible dentro del hogar. Y esta realidad ha sido observada por diversos autores cristianos al señalar que la ausencia paterna deja profundas consecuencias en la vida de los hijos. Pensemos por un momento en un niño que está jugando un partido de fútbol en su colegio. Durante este partido corre, se esfuerza y da lo mejor de sí, pero cuando termina, levanta su mirada entre la multitud buscando a alguien. No está buscando al árbitro, ni a sus compañeros, ni siquiera el resultado del partido. Está buscando a su padre. Y cuando finalmente lo ve allí, quizás sin decir una sola palabra, algo cambia en su interior. Se siente seguro, se siente valorado, se siente amado. Y nos podemos preguntar por qué. Porque la presencia comunica algo que las palabras muchas veces no pueden expresar. Estoy aquí. Estoy aquí contigo. Y de la misma manera los hijos necesitan saber que sus padres están presentes en sus vidas, no solamente en los grandes momentos, sino también en los pequeños momentos cotidianos que terminan construyendo recuerdos para toda la vida. Pero la presencia de la que habla Jesús va más allá de estar físicamente en casa. Porque hay padres que viven bajo el mismo techo, pero están emocionalmente ausentes. Están presentes con su cuerpo, pero no con su corazón. Comparten la mesa, pero no una conversación con sus hijos. Escuchan las palabras, pero no las preocupaciones. Y el padre de Lucas 15 nos muestra otra realidad, que aunque el hijo estaba lejos, el padre seguía conectado con él en su corazón. Su amor permanecía vivo, su interés permanecía intacto, su esperanza permanecía firme. Y esto nos lleva a una verdad aún más grande, que este Padre terrenal refleja al Padre celestial. Y la Biblia nos presenta a Dios como un Padre presente. Cuando Adán pecó en el huerto, Dios salió a buscarlo. Cuando Israel gemía bajo la esclavitud de Egipto, Dios escuchó su clamor. Cuando Elías se sintió derrotado y solo, Dios se acercó para fortalecerlo. Cuando los discípulos estaban atemorizados en medio de la tormenta, Jesús llegó hasta ellos. Y cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo para buscarnos. Toda la historia de la redención puede resumirse en una sola frase: que Dios es un Padre que se acerca a sus hijos. Por eso Jesús enseñó que podemos llamar a Dios Padre.
No un Padre distante, indiferente o ausente, sino un Padre que conoce nuestras lágrimas, escucha nuestras oraciones y se interesa por cada detalle de nuestra vida. Él piensa en nosotros, Él cuida de nosotros y jamás nos abandona, mis hermanos. Quizás hoy hay personas que escuchan este mensaje y llevan heridas relacionadas con la figura paterna. Tal vez hubo abandono, indiferencia o decepción. Quizás nunca escucharon las palabras de afirmación que necesitaban. Tal vez crecieron preguntándose, ¿por qué su padre no estuvo allí? La buena noticia del Evangelio es que la ausencia de un Padre terrenal no puede impedir que conozcamos al Padre celestial. Como saldrá a continuación, Dios puede sanar las heridas más profundas y llenar los vacíos más dolorosos del corazón. Él prometió esto, mis hermanos: no te desampararé, ni te dejaré. Lo que otros no te pudieron dar, Él puede restaurarlo con su gracia. Padres, en este día el desafío es claro. Sus hijos necesitan verlos, necesitan escucharlos, necesitan sentir que son importantes para ustedes. No recordarán cada regalo que recibieron, pero recordarán quién estuvo a su lado cuando enfrentaron batallas en la vida. La verdadera presencia requiere tiempo, requiere escuchar, requiere interesarse, requiere detenerse, requiere sacrificar comodidad para construir relaciones. Y eso es precisamente lo que hace el amor, porque el amor no solamente provee, el amor permanece, acompaña, espera, está presente. Y mis hermanos, preguntemos en este momento, o los padres en este momento, ¿qué recordarán nuestros hijos de nosotros dentro de 20 años? ¿Recordarán lo que les dimos? ¿O recordarán que estuvimos presentes en sus vidas? Quizás algunos padres necesiten recuperar conversaciones que han sido reemplazadas por pantallas. Quizás necesiten cambiar algunas prioridades. Quizás necesiten volver a sentarse con sus hijos para escucharlos, para abrazarlos y caminar junto a ellos. Y como saldrá a continuación, la presencia de un padre puede cambiar el rumbo de una vida entera. La presencia es indispensable, pero un padre no solamente está llamado a estar cerca de sus hijos, también está llamado a conducirlos. Porque un padre puede estar presente en su vida de sus hijos y aún así dejar de guiarlos hacia el propósito de Dios. Entonces, mis hermanos, lo segundo que vamos a ver es que un corazón que guía. Y les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra del Señor: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Después de mostrarnos un corazón presente, la Biblia nos enseña una segunda característica fundamental de la paternidad: un corazón que guía. La presencia sin duda es indispensable, pero por sí sola no es suficiente. Un padre puede estar presente físicamente y aún así fracasar en su responsabilidad si no dirige a sus hijos por el camino correcto. Y mis hermanos, como saldrá a continuación, Dios no llamó a los padres solamente a acompañar a sus hijos, sino también a guiarlos. Recuerdo que cuando era niño muchas veces observaba a mi padre sin que él lo supiera. En ese tiempo no entendía muchas de las decisiones que tomaba,
ni valoraba todos sus esfuerzos. Pero con los años me di cuenta de que varias de las cosas que hoy forman parte de mi vida, las aprendí simplemente observándolo. Aprendí el valor de la responsabilidad al verlo levantarse temprano para trabajar. Aprendí la perseverancia al verlo seguir adelante en los momentos difíciles. Aprendí que las palabras tienen que ir acompañadas por acciones, porque veía que procuraba cumplir lo que prometía. Y recuerdo haber visto a mi papá estudiar la Biblia. Quizás él nunca imaginó que esos momentos quedarían grabados en mi memoria, pero quedaron, mis hermanos. Con el paso de los años, he olvidado muchas de las conversaciones, pero no he olvidado la imagen de un padre que reconocía su necesidad de Dios. Y aquello me enseñó que la fe no era solamente algo que se predicaba en la iglesia, era algo que se vivía en casa, mis hermanos. Lo interesante es que muchas de esas lecciones no las aprendí en una conversación formal, las aprendí observando su manera de vivir. Y eso me enseñó una verdad que hoy comprendo mejor. Que los hijos escuchan sus consejos, pero nunca olvidan su ejemplo. Y en Efesios capítulo 6, versículo 4, Pablo coloca sobre los hombros de los padres una responsabilidad enorme. Criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esto significa formar, instruir, corregir, enseñar y conducir sus corazones. ¿Hacia quién creen, mis hermanos? Hacia Cristo, hacia Dios. Porque vivimos en una cultura que ha confundido el amor con la permisividad. Muchos padres tienen temor de corregir, de establecer límites o de confrontar el pecado porque no quieren perder la aceptación de sus hijos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el verdadero amor no abandona la responsabilidad de guiar. Y como saldrá a continuación, un padre conforme al corazón de Dios entiende que no está formando simplemente niños para este mundo. Está formando almas que un día comparecerán delante de Dios. Por eso la pregunta, mis hermanos, no es ¿mi hijo será exitoso? La pregunta más importante es ¿mi hijo conocerá al Señor? Porque de poco sirve alcanzar éxito profesional si se pierde el alma. De poco sirve formar una carrera brillante si el corazón permanece lejos de Dios. Porque la misión principal de un padre cristiano es señalar constantemente a sus hijos hacia Cristo. Y mis hermanos, la guía comienza con el ejemplo. Hay una verdad que todo padre debe recordar, que los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Las palabras son importantes, pero el ejemplo tiene un impacto mucho más profundo. Los hijos observan cómo su padre trata a su madre. Observan cómo responde cuando enfrenta problemas. Observa cómo maneja el dinero, cómo habla de otros. Observa cómo reacciona cuando se enoja. Pero también observan si realmente ama a Dios o si solamente habla de Él los domingos. Los hijos pueden olvidar muchos consejos, pero difícilmente olvidan el ejemplo. Jacob fue un hombre de muchos errores. Cometió fallas, tomó malas decisiones y enfrentó consecuencias dolorosas. Sin embargo, al final de su vida pudo referirse al Señor diciendo: el Dios que me ha sustentado desde que yo soy hasta este día. Su vida dejó una marca espiritual sobre su familia porque caminó con Dios. A pesar de sus debilidades, sus hijos pudieron ver
en él a un hombre que dependía del Señor. La realidad es que los hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres auténticos, padres que oren, padres que reconozcan sus errores, que amen la palabra, que dependan de la gracia de Dios, que vivan aquello que enseñen. Y mis hermanos, la guía también requiere corrección. Porque la sociedad moderna suele rechazar la disciplina, pero la Biblia la presenta, mis hermanos, como una expresión de amor. Un padre que ama no solamente abraza, también corrige. No solamente consuela, también dirige a sus hijos. Establece límites. La corrección bíblica no busca humillar ni destruir, busca formar el carácter de sus hijos. Y Dios mismo actúa así con nosotros. La Escritura dice que Él disciplina ¿a quién? A los que aman. Y mis hermanos, la disciplina no es evidencia de rechazo, sino de amor paternal. Muchos de los problemas que vemos en nuestra generación son el resultado de una cultura que eliminó los límites y reemplazó la verdad por la comodidad. Pero mis hermanos, un padre piadoso entiende que es mejor una corrección dolorosa que una destrucción mañana. Guiar implica tener el valor de decir no cuando sea necesario. Implica enseñar que existen consecuencias. Implica mostrar que la obediencia a Dios siempre será el mejor camino. Y mis hermanos, la guía apunta al propósito de Dios. Un padre conforme al corazón de Dios no vive solamente preocupado por el presente de sus hijos, sino también por su futuro eterno. Y justamente escuchando algunas prédicas, y en este caso de Charles Stanley, él enseñaba que una de las responsabilidades más importantes de los padres es ayudar a sus hijos a descubrir el propósito de Dios para sus vidas. No se trata simplemente de escoger una profesión, sino de entender para qué fueron creados por Dios. Los hijos necesitan escuchar desde pequeños: Dios tiene un plan para tu vida. Dios te creó con un propósito. Dios quiere usarte para su gloria. Y cuando el padre siembra estas verdades una y otra vez, está construyendo una brújula espiritual que seguirá guiando a sus hijos, incluso cuando él ya no esté presente. Y mis hermanos, qué hermoso es pensar que muchos de nosotros todavía somos guiados por enseñanzas que recibimos de nuestros padres hace muchos años. Algunas palabras permanecen grabadas en el alma para toda la vida. Por eso la tarea de un padre es mucho más grande que proveer alimento o educación. Está formando una generación, está moldeando corazones, está dejando un legado espiritual. Mis hermanos, sus hijos necesitan dirección. El mundo les ofrecerá muchas voces, muchas filosofías y muchos caminos. Por eso necesitan escuchar en casa la voz de alguien que los conduzca hacia Cristo. No se trata de ser perfectos, se trata de caminar delante de ellos siguiendo al Señor. Y como saldrá a continuación, un padre guía mejor cuando camina delante de sus hijos con el ejemplo. Porque los hijos no necesitan únicamente un padre que les enseñe el camino. Necesitan un padre que les muestre el camino, que caminen con ellos. Pero aún los padres más presentes y los mejores guías verán a sus hijos equivocarse. Y cuando eso ocurra, necesitarán algo más que presencia y dirección. Necesitarán gracia. Y esto nos lleva a un tercer punto: un corazón que perdona. Y vamos a volver a retomar y leer lo que dice Lucas, capítulo 15. Si me acompañan en sus Biblias. Pero ahora vamos a leer el versículo 20 al 24.
¿Lo tienen mis hermanos? ¿Amén? Dice versículo 20. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Si el primer rasgo de este padre fue su presencia y el segundo su capacidad para guiar, el tercer rasgo revela la belleza más profunda de su corazón. Era un corazón que perdona. La parábola nos presenta a un hijo que había herido profundamente a su padre. No se trató simplemente de un joven que decidió mudarse de casa cuando pidió la herencia antes de tiempo. En la práctica, estaba diciendo: prefiero tus bienes antes de que tu compañía. Quiero lo que tienes, pero no te quiero a ti. Y aquella petición debió romper el corazón de aquel padre. Y mientras el hijo caminaba de vuelta a casa, seguramente repasaba una y otra vez el discurso que pensaba pronunciar. Sabía que había pecado contra Dios y contra su padre. Sabía que no merecía ser recibido como hijo. Quizás esperaba una mirada de reproche, una lista de acusaciones o una larga conversación sobre todos sus errores. Pero cuando llegó cerca de casa, ocurrió algo inesperado. El padre corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y lo recibió. Y mis hermanos, antes de escuchar explicaciones, de escuchar excusas, de escuchar promesas, el padre lo recibió con amor. Nos podemos preguntar por qué. Porque el amor de un padre piadoso es más grande que la ofensa recibida. No significa que el pecado no importara, no significa que lo que ocurrió fuera insignificante, significa que la misericordia fue más grande que la herida. Y eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. El perdón refleja el corazón de Dios. Cada detalle de esta escena nos recuerda el Evangelio. Nosotros éramos hijos, nos alejamos de Dios, buscamos nuestra propia voluntad, gastamos nuestra vida lejos de Él, pecamos contra nuestro Padre Celestial. Sin embargo, cuando volvimos a Él, no encontramos rechazo, encontramos gracia, encontramos misericordia, encontramos una cruz vacía y unos brazos abiertos. La historia de la salvación es la historia de un Dios que recibe pecadores arrepentidos. Por eso Jesús contó esta parábola. Quería que entendiéramos que Dios no es un Padre frío, distante o vengativo. Es un Padre que ama restaurar a los que regresan. Mis hermanos, la misericordia no ignora la verdad, pero tampoco permite que el pecado tenga la última palabra. Recuerdo una ocasión en mi adolescencia cuando cometí un error que decepcionó a mi padre. Mientras iba camino a casa no estaba pensando tanto en las consecuencias, sino en la tristeza que seguramente le había causado. Imaginaba una conversación una y otra vez, preguntándome qué me diría. Cuando finalmente hablamos, por supuesto hubo corrección, porque el error era real. Pero lo que más recuerdo no fue la corrección, fue lo que quedó grabado en mi corazón, fue saber que seguía siendo amado,
Mi padre no justificó lo que había hecho, pero tampoco permitió que mi error definiera quién era yo. Y con el paso de los años entendí que eso refleja mucho más de lo que Dios hace con nosotros. Él corrige a sus hijos, pero nunca deja de amarlos. Nos confrontan con nuestro pecado, pero también nos recibe con gracia cuando volvemos a Él. Mis hermanos, muchas familias necesitan reconciliación. Quizás una de las mayores tragedias de nuestro tiempo es que existen muchas familias separadas por el orgullo. Padres que no hablan con sus hijos. Hijos que guardan resentimiento durante años, palabras que nunca se dijeron, heridas que permanecen abiertas. A veces pasan los años y cada parte espera que la otra dé el primer paso. Pero mientras el orgullo gobierna, mis hermanos, las relaciones se enfrían y los corazones se endurecen. Por eso el Evangelio tiene tanto poder, porque el Evangelio derriba nuestro orgullo, nos recuerda cuánto hemos sido perdonados por Dios y cuando comprendemos la magnitud del perdón que hemos recibido, aprendemos también a extender gracia a otros. Y una de las verdades más hermosas de la Escritura es que Dios prometió volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. El deseo de Dios siempre ha sido la reconciliación y la restauración de las familias. Esta misma verdad aparece destacada en la reflexión sobre la restauración entre padres e hijos, el poder transformador del perdón. Pero mis hermanos, recuerden esto, el perdón requiere humildad. Observemos algo más. El padre no esperó sentado en la puerta. ¿Qué es lo que hizo? Corrió. Para nosotros eso puede parecer normal, pero en aquella cultura un hombre anciano y respetado no corría. Correr era humillante. Sin embargo, el amor fue más fuerte que el orgullo. El padre estuvo dispuesto a sacrificar su dignidad para recuperar a su hijo, y muchas veces la reconciliación también exige humildad. Exige dar el primer paso, exige hacer una llamada, exige buscar una conversación, exige reconocer errores, exige decir perdóname. Exige decir te amo o te extraño. Las palabras más difíciles suelen ser las que más poder tienen para sanar. Porque mis hermanos, un padre que perdona deja un legado de gracia. Los hijos jamás olvidan cómo fueron tratados cuando fallaron. Recordarán si encontraron condenación o restauración. Recordarán si encontraron dureza o misericordia. Recordarán si fueron rechazados o abrazados. Por supuesto, el perdón no elimina las consecuencias del pecado, ni significa aprobar lo malo, pero sí significa abrir una puerta para la restauración. Y así actúa Dios con nosotros. Y así debe actuar un padre que refleja el corazón de Dios. No porque sea débil, sino porque entiende el poder transformador de la gracia de Dios. Y quizás hoy el Señor está trayendo a tu mente el nombre de una persona con quien necesitas reconciliarte. Tal vez sea un padre, tal vez sea un hijo, tal vez sea alguien de tu familia. Mis hermanos, no ignores la voz de Dios. No permitas que el orgullo robe años que nunca volverán. El amor de Cristo nos llama a vivir reconciliados, porque el perdón abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Y quiero ir concluyendo con esto. Al contemplar esta parábola, descubrimos que Jesús no solamente quería hablarnos de un hijo que se perdió, sino de un padre que ama profundamente. Y hoy vemos tres características de ese corazón: un corazón presente, un corazón que guía y un corazón que perdona. Y quizás al escuchar este mensaje recordamos
Muchos de ustedes recordaron con gratitud a su padre. Otros quizás recordaron ausencias, heridas o momentos difíciles. Pero cualquiera que sea nuestra historia, todos necesitamos recordar que existe un Padre perfecto que nunca falla. Los padres terrenales pueden equivocarse, pueden fallar, pueden quedarse cortos, pero nunca nuestro Padre celestial permanece. Mejor dicho, nuestro Padre celestial permanece fiel para siempre. Amén, mis hermanos. Nuestro Padre celestial permanece fiel para siempre. Y esa es la esperanza que encontramos en Lucas 15. Cuando el Hijo regresó, encontró brazos abiertos. Y cuando nosotros volvemos a Dios, encontramos esos mismos brazos abiertos en Cristo. Padres, Dios no les pide perfección. Les pide que caminen cerca a Él y que reflejen su corazón en sus hogares. Y esto va para los hijos. Quizás no tuvieron un padre que hubieran deseado, pero tienen un Padre celestial que los conoce, que los ama y nunca los abandonará. Y si alguien hoy se siente lejos de Dios, la buena noticia es que todavía puede volver a casa, porque la gracia sigue disponible, el perdón sigue disponible, el Padre sigue esperándonos, mis hermanos. Y así es Dios con nosotros. Y quisiera pedirles que por un momento inclinen su rostro y cierren sus ojos. Mientras lo hacen, piensen por un instante en el corazón de ese Padre que hemos visto en Lucas 15. Un Padre que nunca dejó de amar, un Padre que nunca perdió la esperanza, un Padre que corrió al encuentro de su Hijo, un Padre que abrió sus brazos antes de señalar sus errores. Y mientras contemplamos esta imagen, permitamos que el Señor examine nuestro corazón. Quizás hay padres aquí que reconocen que necesitan estar más presentes en la vida de sus hijos. Quizás algunos necesitan recuperar conversaciones que han sido postergadas por mucho tiempo. Quizás necesitan pedir perdón. Quizás necesitan acercarse nuevamente a sus hijos. Quizás hay hijos que cargan heridas profundas y hoy necesitan entregárselas al Señor. Tal vez hay resentimiento que ha pesado demasiado tiempo sobre sus corazones. Y quizás hay personas que, como el hijo pródigo, reconocen que se han alejado de Dios, que han caminado lejos del Señor, que han intentado llenar sus vidas con otras cosas, pero hoy escuchan la voz amorosa del Padre llamándolos nuevamente a casa. Si Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana, allí donde estás, responde en silencio. Dile: Señor, aquí estoy. Necesito de tu gracia. Necesito de tu ayuda. Necesito volver a ti. No dejes pasar este momento, porque no hay lugar más seguro que los brazos del Padre. Mis hermanos, antes de terminar, quisiera pedir algo muy especial. Si tu padre está aquí contigo hoy, o si estás acompañando a tu familiar, quiero invitarte a ponerte en pie. Padres, pónganse en pie junto a sus esposas, a sus hijos o a sus seres queridos. Porque después de escuchar acerca de un corazón presente, un corazón que guía y un corazón que perdona, no queremos quedarnos solamente con una enseñanza. Queremos responder a la palabra de Dios. Quizás algunos padres necesiten decirle a sus hijos: perdónenme,
por las veces que les fallé. Quizás algunos hijos necesiten decirle a sus padres gracias por todo lo que han hecho por mí. Quizás algunas familias simplemente necesitan recordarse cuánto se aman. Por eso les voy a pedir que se tomen un momento, que se miren a los ojos y abracen a su familia. Y si el Señor pone algo en su corazón, díganselo ahora. No esperen otra oportunidad, mis hermanos. No esperen otro año más. No esperen otro día del Padre. Porque el amor debe expresarse mientras tenemos tiempo. Padres tal vez no han sido perfectos. Ninguno de nosotros lo es. Pero sus hijos no necesitan un padre perfecto. Necesitan un padre que ame a Dios y que los ame a ellos. Hijos, honren a sus padres mientras aún pueden hacerlo. Y como familia demos gracias a Dios. Porque por encima de todo tenemos un Padre Celestial que nunca nos abandona. Amén, mis hermanos. Ahora, mientras que permanecen algunos abrazados como familia, quiero terminar orando en este tiempo. Padre Celestial, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias porque en esta parábola, Señor, hemos podido contemplar tu reflejo, el reflejo de tu corazón. Gracias porque cuando estábamos lejos, tú no nos abandonaste. Gracias porque cuando caímos, tú no nos rechazaste, Señor. Gracias porque cuando nos perdimos, tú saliste a buscarnos por medio de Jesucristo. Señor, en este Día del Padre queremos presentarte a cada padre de esta congregación. Fortalécelo, Señor, en medio de sus responsabilidades. Anímalo, Señor, en medio de sus luchas. Dale sabiduría para dirigir sus hogares y un corazón sensible para amar a sus familias. Ayúdalo, Señor, a ser padres presentes, que acompañen a sus hijos, padres que guíen con el ejemplo y no solamente con palabras, padres que sepan perdonar, así como tú nos has perdonado. También, Señor, te pedimos por aquellos que hoy sienten dolor en su corazón debido a la ausencia o a las fallas de un Padre terrenal. Señor, abraza sus vidas. Sana, Señor, sus heridas. Llena los vacíos que nadie más ha podido llenar. Hazles experimentar la seguridad y el consuelo de tu amor perfecto. Y Padre, si hay alguien que se ha alejado de ti, atrae su corazón nuevamente. Que nadie salga hoy de este lugar sin experimentar tu gracia y tu amor. Haz volver el corazón de los padres hacia los hijos, Señor. Trae reconciliación donde hay distancia, hay perdón donde hay resentimiento. Trae, Señor, restauración donde hay dolor. Y que cada uno de nosotros pueda salir de este lugar con la certeza de que somos profundamente amados por nuestro Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.